Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura Histología y Embriología 1. El tema que vamos a tratar en el día de la fecha es técnica histológica, microscopía óptica y microscopía electrónica. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la introducción al estudio de la histología. En principio tenemos que definir qué es la histología. La histología es el estudio de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas de nuestro organismo. Es decir, es el estudio de los tejidos de nuestro organismo. Al principio del estudio del cuerpo humano, la anatomía y la histología en realidad iban de la mano, pero en una etapa ulterior la histología se separa de la anatomía y comienza a ser una verdadera rama muy significativa y muy importante para el estudio de nuestro cuerpo humano. Es fundamental comprender de que necesitamos de determinadas herramientas para hacer o para observar la ultraestructura de una célula. Es imposible verla con el ojo humano. Por eso, como decíamos, la histología cuenta con una herramienta fundamental que lo constituye el microscopio óptico, el microscopio electrónico de barrido y de transmisión fundamentalmente. Estas tres herramientas son fundamentales para poder realizar el estudio o desmenuzar, por decirlo de alguna forma, las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Muy bien, pero claro, para observar, como decíamos, un órgano, como puede ser el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, o algún órgano del aparato respiratorio o urinario, necesitamos tomar una pequeña muestra de ese órgano. Hoy vamos a estudiar justamente cómo se hace para lograr ver en una delgada lámina, justamente ver la estructura de ese órgano. Como primera medida tenemos que entender que lo que nosotros vemos en forma tridimensional en un órgano, en la composición de un órgano, nosotros vamos a ver una imagen bidimensional, en dos planos de un plano tridimensional en la microscopía óptica, recuperando ahora sí una imagen tridimensional en la microscopía electrónica. Bien. Para nosotros comenzar con la observación, para el estudio de estos tipos celulares o de estos tejidos u órganos, vamos a tener que comenzar con el estudio o comenzar con el desarrollo de la denominada técnica histológica para microscopía óptica. ¿En qué consiste la técnica histológica para microscopía óptica? Consiste en una serie de procedimientos para obtener justamente un preparado de determinado órgano. En síntesis, consiste en una pequeña, muy pequeña lámina del tejido que nosotros queremos estudiar. Evidentemente, para nosotros lograr este preparado, necesitamos atravesar una serie de pasos para justamente llegar al preparado que nosotros queremos obtener. Si bien no es materia de estudio, porque de ninguna manera nosotros queremos que ustedes sean técnicos histológicos, que es la persona encargada de desarrollar y de hacer la preparación de estos elementos, pero sí podemos decir de que tenemos que tener las pautas o el conocimiento de cómo se realiza y cómo es el procedimiento para lograr obtener un preparado histológico. Si nosotros comenzamos con el estudio de esta situación, tenemos que tener en cuenta los pasos de la técnica histológica. Esta es el ABC de la técnica histológica. El ABC de nuestro estudio, conocer
¿Cuáles son los pasos de la técnica histológica? No solamente para identificar y para entender cómo se logra un preparado y la observación del mismo en el microscopio, sino también para detenernos en cada uno de estos aspectos en la cual hay a su vez una serie de pasos, una serie de acontecimientos que ocurren en cada uno de ellos, pero a su vez una serie de subpasos para llegar al paso siguiente. ¿Cuáles son los pasos de la técnica histológica? Pregunta de examen, primera pregunta de examen. ¿Cuáles son los pasos de la técnica histológica? La respuesta es obtención del material, fijación, obtención del bloque de parafina, denominado inclusión, corte, coloración y montaje final. 6 pasos de la técnica histológica. Esto es lo que nosotros primero debemos conocer para después comenzar con la explicación de cada uno de estos puntos o ítems. Muy bien. Evidentemente, cuando nosotros comenzamos con el estudio, necesitamos primero tener el material de estudio. ¿Y cómo obtenemos ese material de estudio? Lo obtenemos a partir de animales de experimentación. Evidentemente hay cánones, hay protocolos de trabajo, hay reglamentaciones internacionales que justamente hablan de cómo es el procedimiento para realizar la obtención del material de estudio. Habitualmente se estudian animales pequeños, animales de laboratorio, como por ejemplo ratones de laboratorio, en algunos casos cobayos, monos. Esto, de allí se obtiene entonces el material de estudio que nosotros vamos a comenzar a desarrollar posteriormente. Claro, para obtener el material se puede hacer una biopsia o una autopsia, es decir, una incisión, una escisión, uno u otro procedimiento, y acá se nos aparece una pequeña situación, ¿no? Que no podemos dejar pasar por alto de ninguna forma. A ver, la histología estudia los tejidos normales del organismo, del cuerpo humano. Y la anatomía patológica estudia los tejidos patológicos. Ahora, ¿cómo el profesional médico, el profesional odontólogo o el técnico histológico puede diferenciar un tejido patológico si no conoce lo normal? Por eso, y esta es una primera instancia que debemos tener en cuenta, una primera situación que debemos tener en cuenta, que es que la histología, estudio, es el estudio de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, estudia los tejidos normales del organismo. Por eso, y una vez que nosotros obtenemos un preparado y después podemos observarlo en microscopio y podemos identificar la estructura, toda la intimidad o la conformación de los tipos celulares, después podremos ver cuando hay algo anormal dentro de esa estructura. Por eso la histología es la piedra de toque, es el inicio para entonces poder discernir entre lo que es normal de lo que es patológico. También es muy importante la odontología, y ya lo vamos a ir viendo no solamente a lo largo de la asignatura, sino a lo largo de la carrera. Cómo un estudio histopatológico puede identificar algunas alteraciones. Y esto debemos conocerlo. Primer paso entonces, tiene que quedar bien claro los pasos, identificar cada uno de ellos. Entonces, obtención del material. Para hacer un poco más, para ampliar un poco más esta situación, se puede decir, como estamos viendo, que se hace un corte, una incisión, un corte o una decisión, y se toma con pinzas y se corta con un bisturí afilado para no dañar el tejido, y la finalidad de esta situación es lograr muestras del material que se pueden estudiar de tamaño adecuado para ser fijadas, lo que decíamos hoy, ¿no? Que quede bien claro. Un tamaño pequeño, una delgada lámina para después estudiarlo. A ver,
porque una de las primeras situaciones que es la microscopía, que utiliza la microscopía, es que justamente sea lo más delgado posible para poder ser atravesado por la luz. Si un preparado no es muy grueso, es muy importante, muy voluminoso, el trozo de tejido que nosotros estamos viendo, evidentemente no podremos captar la imagen. Este es un dato no menor y muy significativo. Muy bien, vamos a pasar al segundo de los pasos, que es la fijación. La fijación es un punto muy importante también. ¿Por qué? Porque la fijación sirve justamente para detener el metabolismo celular. A ver, ¿cómo podemos explicar esto? Cuando una célula muere, comienza inmediatamente un proceso denominado autólisis, lisis, destrucción, destrucción propia de las células. La célula por sí misma comienza a producir una autodestrucción. Y justamente lo que nosotros no queremos es que se pierdan las propiedades o que se pierda la integridad o por lo menos que se pierdan las estructuras, que es lo que nosotros queremos estudiar, lo normal. Ver cómo es el funcionamiento lo más parecido posible a lo que actúa o lo que se encuentra en el cuerpo humano. Entonces, justamente lo que hay que detener es la degradación celular y el comienzo de la autólisis. Es por eso que se realiza este procedimiento, que es en orden, es el número 2, y es el proceso denominado fijación. Con respecto a esto, entonces, si no lo fijamos, se produce la autólisis, y si lo fijamos, conserva, como decíamos, las características del mismo. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de la fijación? La finalidad de la fijación justamente es preservar la morfología y la composición de los tejidos. Acá podemos ver la etapa, ver qué significa, qué material es el que yo utilizo para realizar este procedimiento y cuál es la finalidad. Y en algunos vamos a incorporar unos nuevos datos que son la duración de cada uno de los procedimientos. En este primer caso de la fijación, que entre otros elementos vamos a encontrar al formol o a mezclas fijadoras, ahora vamos a mencionarlas también, es un procedimiento que dura alrededor de 12 horas, dependiendo del fijador y del tamaño del elemento que vamos a estudiar. ¿Cuáles deben ser las condiciones de un buen fijador? Bueno, lo que venimos diciendo. Primero, preservar el tejido, lo más parecido a lo normal. Otro aspecto importante es no producir artificios. ¿Qué es un artificio? Aquí apareció una palabrita nueva. Un artificio es una situación que nosotros podemos creer que ese tejido que estamos viendo, esa estructura que estamos viendo de determinada forma, es así, pero en realidad se produjo una alteración y lo que estamos viendo es un artificio, algo que no es real, producto de que el fijador, por ejemplo, actuó mal en el proceso denominado fijación. Además, debemos tratar de que no dificulten el tratamiento posterior, que nos permita después hacer nuestro pequeño bloque de material para realizar el corte y la coloración. Y un dato no menor, muy significativo, es el poder y velocidad de penetración que tiene que tener el fijador. No puede perder tiempo. El fijador tiene que actuar rápidamente para que no se produzca la autólisis. En la otra columna vemos los elementos que pueden ser utilizados, los fijadores, las sustancias que pueden ser utilizadas como fijadores. Solución al 40% de aldehído, fórmico, ácido acético, ácido ósmico, alcohol metílico, alcohol etílico y formol al 10%. Esta es la clasificación de los fijadores. Los hay de carácter químico y de carácter físico. Dentro de los químicos, los simples, los que estábamos mencionando, formol, glutaraldehído, acetona, tetróxido de osmio, entre otros,
y compuestos o mezclas fijadoras, también muy utilizadas en la microscopía, que son el líquido de Fleming, el líquido Zenker y el líquido de Bowen. Y los físicos, aquí se da un proceso diferente, que es la desecación con calor seco y calor húmedo, y a través del frío, congelación y desecación, que se utiliza para otros tipos de fijación. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una cirugía y queremos congelar el tejido que extrajimos y lo queremos después estudiar, se pueden utilizar este tipo de técnicas, estos procedimientos físicos. Los que nosotros vamos a utilizar para la microscopía tradicional y convencional son los químicos, habitualmente con el formol, que es el más utilizado por una cuestión de valor, de precios, ¿no? Muy bien. Y pasamos entonces a la inclusión, que es la inclusión en parafina. La parafina es una cera, y como toda cera tiene la característica o la propiedad de ir de un estado líquido a un estado sólido, o a la inversa. Es una cera. La parafina va a, como dice la palabra, inclusión, va a incluirse, va a ingresar entre las estructuras, entre todo nuestro preparado, reemplazando a un elemento fundamental que en una estructura del cuerpo humano constituye el agua. Recordemos que el 90% del ser humano está constituido por agua. Cuando nosotros tomamos esta delgada lámina para poder estudiarla, nos vamos a encontrar también con la presencia de agua. Entonces, al incluirlo en parafina, debemos justamente hacer un procedimiento entre periodo y periodo, entre fase y fase, que nos va a ayudar a colaborar para llegar al cuarto, quinto y sexto paso de la técnica histológica. Un dato que olvidé de decir, es importante, antes de la inclusión en parafina, claro, porque nosotros estamos haciendo una fijación, y el fijador, que es el paso anterior, por ejemplo el formol, es un elemento que si no lo detenemos sigue actuando. Por eso es importante detenerlo con un lavado, que puede ser con agua corriente, a pesar que en algunos fijadores no es necesario detenerlo, pero en el caso del formol sí es necesario. Y ahora sí estamos en el tercer paso entonces, cuyos pasos intermedios son lavar, deshidratar y aclarar. Ya lo lavamos para detener entonces la acción del formol o de otros ácidos. Ahora vamos a deshidratar. ¿Qué significa deshidratar? Deshidratar es justamente deshidratar, sacar el agua de los tejidos para que sea reemplazada por el alcohol. ¿Y por qué yo necesito hacer esto? Necesito hacerlo porque el agua y la cera no son afines, no hay afinidad, no hay unión, sino que la cera y el agua se rechazan, se repelen. Por eso es necesario, en la técnica histológica, llevarlo al alcohol 100, para que, de alguna forma, pueda, entonces, estar nuestra preparación en un medio en el cual sí pueda actuar o pueda, de alguna manera, la cera, justamente, reemplazar al elemento con el cual es afín, que es el alcohol 100. Fíjense que ahí tenemos alcohol 70, 80, 96 y alcohol total o alcohol 100. Estos pasos son como si fueran frascos y, bueno, los que hacen manualmente los sumergen en esos frascos y van de menor a mayor, de 70 entonces hasta 100%. ¿Cuál es la finalidad entonces de la deshidratación? Deshidratar, el subpaso 2, es eliminar el agua de los tejidos.
A ver, y otra vez dependerá del tamaño de la pieza. Recuerden que se corta uno por uno. Cuando tenemos un corte de un tejido o de un órgano, no puede ser muy voluminoso, muy grande. Y de acuerdo al tamaño de la pieza que nosotros querramos estudiar, el procedimiento llevará entre 6 y 24 horas aproximadamente. Una vez realizada, entonces, la deshidratación, debemos realizar la aclaración o aclaramiento, o también denominado diafanización. Se realiza con silol o benzol, que son justamente solventes de la parafina. ¿Cuál es la finalidad de esta diafanización? Embeber la pieza en una sustancia miscible con la parafina. Comprobar de esta forma la deshidratación. ¿Qué hacemos? Es un aclaramiento, se aclara nuestro preparado. Y ahora sí, estos elementos nos van a permitir que se produzca entonces el ingreso de la parafina en esos espacios. Este procedimiento nos permite entonces el ingreso de la parafina. Ahí estamos, fíjense cómo vamos aclarando nuevamente. Esto ya lo explicamos. La deshidratación en forma progresiva, en este caso aumenta, va de 70 hasta 100. Y aquí explica brevemente los pasos de la deshidratación, cómo se lo puede realizar. Ya lo estuvimos comentando. Son frascos. Actualmente, para hacer este tipo de procedimientos son todos maquinarias, ¿no? Que lo sumergen el tiempo necesario en cada uno de los frascos y van pasando por los diferentes frascos hasta llegar al halcón 100. El aclaramiento, el solvente justamente que estábamos diciendo, y un dato importante aquí nos aporta que la parafina es un hidrocarburo sólido. ¿Sí? Es una cera que penetra en los tejidos ocupando hasta sus últimos intersticios. Intersticio es entre los espacios, una palabrita nueva para incorporar, que utilizamos mucho en histología. Intersticios. Muy bien. El aclaramiento entonces, transparentamos el tejido. Estos son los elementos que utilizamos, como mencionábamos. El sileno, que tiende a endurecer los tejidos y hacerlos quebradizos. Fíjense, con un máximo de 3 horas. El tolueno, que endurece mucho menos los tejidos. Claro, cada uno de estos elementos va de acuerdo a el tejido que nosotros vamos a estudiar. ¿Sí? Con el tejido y con el elemento que nosotros vamos a estudiar, entonces será necesario aplicar el sileno, el tolueno, el cloroformo o otro tipo de solventes. Bien. Y entonces estamos en el tercer paso, que es el paso de la inclusión. Ahora sí vamos a nuestro objetivo, será la obtención del bloque de parafina. La obtención del bloque de parafina. Primero la impregnación justamente de la parafina y después la inclusión de la misma dentro de los intersticios, como decíamos hoy. Esto se realiza en parafina fundida a 60 grados aproximadamente, en estufa a seco, claramente. La parafina lo que va a hacer, como decíamos, es penetrar en el interior de las células, espacios intercelulares y todas las estructuras. Entonces el objetivo será justamente el posterior corte, la obtención de un taco, la obtención de una estructura rígida para poder nosotros realizarle posteriormente el corte de la misma, que es el próximo paso.
La impregnación en parafina dura aproximadamente 6 horas, depende del tamaño de la pieza, y el procedimiento de la inclusión en parafina es necesario que justamente cambie de estado y la parafina esté de estado líquido, como estaba, en estado sólido. Para poder entonces, vamos a verla en la próxima placa, aquí lo vemos, ¿ven? Obtener posteriormente pequeños bloques para después hacer los cortes. Ahí vemos, ¿ven? Allí están las cubas. Estos son elementos nuevos que se utilizan en los laboratorios. Aquí obtenemos los tacos. Y vamos a ver ahora justamente el siguiente paso, que es el corte. El corte es un dato muy importante, es un momento de la preparación muy importante, porque como decíamos, el microscopio tiene como finalidad justamente que la luz del mismo atraviese la delgada lámina que nosotros vamos a obtener. Cuanto más delgada la lámina, mejor va a ser atravesada por la luz y de esa forma se va a formar la imagen en nuestra retina. Estos son los pasos entonces. El número 4 es el corte. Finalidad, obtener láminas delgadas que puedan ser atravesadas por la luz. Y aquí nos aparece un nuevo elemento, que es el micrótomo. El micrótomo es una aparatología, una herramienta, un equipo, que va a servir, tiene cuchillas muy afiladas y sirve como si fuera una cortadora de fiambre, para hablar burdamente, que permite hacer cortes muy delgados para que van, miren, entre 7 a 20 micrones y poder verlos después en el microscopio. Ahí tenemos el micrótomo, ahí tenemos las cuchillas, y allí se van obteniendo de ese taco de cera pequeñas láminas para después ser montadas en el vidrio. Y ahora viene otro paso fundamental, que es la coloración. ¿Cuál es la finalidad de la coloración? Justamente hacer visibles los distintos componentes de los tejidos mediante justamente el procedimiento denominado coloración. Y este es un capítulo aparte, porque realmente dentro de los pasos de la técnica histológica vamos a tener que hay diferentes tipos de colorantes. Y tenemos como una situación bastante particular, es que no todos los elementos celulares se tiñen, se colorean con el mismo colorante. Es decir, que para ver determinadas estructuras nosotros aplicaremos un colorante, para ver otros tendremos que aplicar otros. Y entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué los colorantes? ¿Cómo veríamos nosotros si no le aplicaríamos la coloración? Veríamos transparente, no se vería nada, porque ahora lo vamos a tener que volver a reemplazar por agua, después del alcohol, después al agua, de vuelta. ¿Y qué veríamos? Todo transparente y no veríamos ninguna estructura, porque las estructuras no tienen color. Entonces lo que tenemos que lograr es que justamente esas estructuras se coloreen. Esa es la finalidad de este paso denominado coloración. Aquí tenemos algunos, entre los más conocidos: la hematoxilina de bocina, la fucsina resorcina, el ácido periódico de Schiff, el método de Sudán, la impregnación argéntica, o sales de plata. Estos son algunos de los colorantes que vamos a tener nosotros para realizar este procedimiento, con los que vamos a contar en el laboratorio. El más conocido, no conocido, el más
de fácil manipulación, la misma la hematoxilina eosina, que en realidad son dos colorantes. Por un lado la hematoxilina y por un lado la eosina. Y miren, fíjense el color, no caprichosamente lo pusimos así. La hematoxilina es un colorante básico que se tiñe de azul o violeta, o lila. Y la eosina es un colorante ácido que se tiñe de color rosa en las observaciones que nosotros vamos a ver. Estos dos colorantes se utilizan juntos, justamente para poder diferenciar diferentes estructuras. Ahora vamos a ver cuáles. Ahí está. Muy bien. Con la hematoxilina, que es un colorante básico, entonces, tiñe estructuras o elementos ácidos que, por ejemplo, lo constituye el núcleo o el retículo endoplasmático rugoso, entre otras estructuras. La hematoxilina tiñe estructuras como el núcleo o el retículo endoplasmático rugoso. Pero aquí se da una situación. Para que un colorante actúe sobre un tejido, cuando dos elementos del mismo signo se repelen, cuando se unen los elementos tienen que ser de diferentes signos. Por eso el colorante debe ser de un signo y la estructura a la que tiñe debe ser de otro. Por eso, fíjense ustedes, allí dice elementos ácidos es teñido por un colorante básico, como en este caso la hematoxilina. A la inversa pasa con la eosina, que es un colorante, por el contrario, ácido. Justamente esto, ácido y base, es en relación con el pH, que ustedes ya estuvieran viendo en biología, ¿no? Y tiene de rosa o rojo elementos básicos como algunas estructuras como el citoplasma. Bueno, aquí hay una batería de coloración. Pero para llegar a la coloración nosotros tenemos una serie de pasos. Primero, desparafinar, es decir, sacar la parafina. Después, rehidratar. Y después sí, colocar los colorantes apropiados. Bien. A ver. ¿Para qué entonces realizo la desparafinización con silol? Es justamente para eliminar la parafina del interior de los tejidos, para que penetre el colorante. Y aquí se deben respetar pasajes de 1 o 2 minutos aproximadamente en cada uno de estas baterías. Y después se hace una hidratación, ¿sí? Rehidratar. Justamente se hace con alcohol etílico en concentración decreciente ahora para terminar con agua destilada. Es decir, hay que ir alcohol 100, alcohol 96, alcohol 80, alcohol 70, para llegar después. Recuerden que el alcohol y el agua son miscibles, son afines. Entonces será necesario volver al agua, volver al alcohol, volver al agua, volver a hidratar. Bien. Recordando siempre, claro, que los colorantes están en una solución acuosa, por eso es necesario que recuperemos la estructura original que está conformada por agua. Okay. Un dato importante, como para que anoten, este dato me interesa. La hematoxilina debemos dejarla actuar 15 minutos, en tanto la eosina medio minuto aproximadamente y ya actúa sobre nuestra estructura. Y así llegamos al montaje final. Lo que intentamos con el montaje final es tener nuestro preparado para poder ser llevado después al microscopio
óptico en este caso. Y la idea es justamente preservar el preparado en el tiempo. Es decir, yo puedo hacer un preparado hoy y verlo dentro de 20 años, y el preparado va a estar. Preservar la estructura y preservar el preparado en el tiempo. Ahí estamos. ¿Cuáles son los elementos para el montaje? Actúa el bálsamo de Canadá, pueden utilizarse diferentes tipos de resinas o adhesivos. ¿Cómo es el procedimiento? Se coloca justamente un portaobjeto, la delgada lámina tratada y posteriormente el cubreobjeto. Y de esta forma vamos a obtener justamente el montaje final. Bueno, muy bien. Vamos a ver a continuación algunos. ¿Qué quiero hoy? Hoy no me interesa tanto que ustedes puedan discernir, mira, hay una tráquea, hay un esófago, intestino delgado. No, no, no. Hoy estamos estudiando los pasos de la técnica histológica. Por eso lo que yo quiero es que al principio es aprender a agudizar el ojo. ¿Cómo se hace eso? Pudiendo discernir o diferenciar los colores. Fíjense ustedes, un color violáceo, un color rosa, no importa qué es ahora. No me importa que sea cartílago, que sea lo que fuere. No me importa que haya un epitelio. Después vamos a estudiar qué es cada uno de los órganos y vamos a ir viendo. Lo que quiero hoy es que nosotros podamos discernir justamente entre un tejido y otro. Discernir, perdón, entre un color y otro. Ver los colores más violetas, más azules, más rosas, más naranjas, de acuerdo al método, más marrones, de acuerdo al método de tinción que nosotros hayamos utilizado. ¿Ven? Miren qué color. Allí el sudán rojo. Otro corte de otra estructura con hematoxilina eosina. Miren. También hígado, con impregnación argéntica, fibras reticulares. Es decir, lo que venimos diciendo, con las estructuras, con las diferentes estructuras, ustedes van a utilizar determinado tipo de colorante. Incluso hay algunos específicos, para algunos y determinados órganos o estructuras. Aquí tenemos el ácido periódico de Schiff. Miren, un colorante muy utilizado, se llama PAS. PAS positivo o PAS negativo. Ácido periódico de Schiff. Acá está el método de May-Grunwald-Giemsa. Esta coloración es utilizada únicamente para poder estudiar sangre, para ver sangre, los elementos celulares de la sangre. Y un poco lo que habíamos visto antes, ¿no? Los artificios, cuáles pueden ser algunos problemas de interpretación cuando nosotros estamos viendo un preparado. Y bueno, pueden ser de diferente índole. De fijación, cuando realizamos la fijación, porque precipitan las proteínas, de deshidratación o aclaramiento, que aparecen espacios vacíos, y les anticipo que en ningún órgano hay espacios vacíos, todo está ocupado, los intersticios, por tejido conjuntivo, que es el que une un tejido con otro. No hay espacios en blanco en nuestros órganos. De los cortes, que pueden ser de diferente grosor, como decíamos, del montaje, cuando nosotros lo desplegamos la estructura sobre el vidrio y podemos superponer, se puede llegar a producir alguna situación que no nos permita ver, justamente como con pliegues, que no nos permita ver la estructura en su forma, en su estructura. Y lo vimos en una de las primeras consignas de la autólisis, la degeneración o autólisis o post-mortem. Aquí vemos cómo vamos haciendo la interpretación. Claro,
nosotros tenemos que conocer los tipos celulares. No es que vamos a poder ver un preparado y sin hacer un estudio pormenorizado de los elementos celulares o de los órganos, vamos a decir, este es el hígado, el páncreas, el intestino delgado. No, no. Tenemos que, el estudio, la observación, tiene que estar acompañado del estudio pormenorizado de cada tipo celular, de formas, de estructuras, así. Después, el estudio con el microscopio, la observación con el microscopio nos permitirá ver en detalle cada una de las estructuras que nosotros hablamos desde la teoría. Pero no hay teoría sin observación, porque es muy importante, pero tampoco hay observación sin teoría. Acá tenemos los diferentes tipos de cortes que nosotros podemos observar. Fíjense, corte transversal, corte longitudinal, transversal, en el plano, longitudinal a lo largo, corte oblicuo, o también denominado tangencial. Estos son los tres cortes que tiene la microscopía. Entonces, corte transversal, corte longitudinal y corte oblicuo. Bien, aquí tenemos. Miren, también hay que interpretar lo que decíamos hoy. A ver, son estructuras que estamos viendo, son bidimensionales de estructuras tridimensionales. Acá estamos aplicando lo que decíamos hoy cuando comenzamos con la clase. ¿Ven? Hay que traspolar de alguna forma lo que nosotros conocemos a la observación en el microscopio. No es fácil. Las primeras veces nos va a resultar complejo, pero con el paso del tiempo vamos a poder realizar una interpretación fácil de un preparado. Claro, pero ahora viene la otra consulta. ¿Cómo hacemos para observar el preparado? Y aquí aparece nuestra vedette, el microscopio. Bien. ¿En qué consiste el microscopio? Entonces, como decíamos hoy, consiste en una herramienta fundamental que lo que hace es aumentar una estructura para poder ser después observada en detalle. Encontramos el microscopio óptico, de contraste de fase, de polarización, electrónico de transmisión, electrónico de barrido, de fuerza atómica, entre otros. Aquí vemos en el esquema un microscopio óptico en la cual vamos a estudiar las diferentes estructuras. ¿Ven? Lo que yo les decía, una parte mecánica y una parte óptica. Una parte mecánica y una parte óptica. Ahora vamos a ir estudiando cada una de ellas. Acá tenemos el brazo. Aquí tenemos el pie o apoyo. Aquí tenemos la luz que yo les mencionaba, ¿ven? Esta es la platina sobre la cual se apoya. Miren, acá hay como unas delgadas planchuelas que lo que hacen es tomar, pinzas se llaman, toman el preparado, toman el vidrio para que nosotros podamos después observar. Acá tenemos el tornillo micrométrico, que es para definir, para poder hacer las observaciones más nítidas, con mayor detalle, y el tornillo macrométrico, que es este, perdón, y este es el micrométrico, que lo que va a hacer es acercarnos, subir o bajar el brazo, o subir y bajar la platina, de acuerdo al tipo de microscopio que estemos utilizando. Y aquí lo que observamos es el sistema de lentes, ¿ven? Objetivo son las lentes que se encuentran justamente sobre la platina, sobre el preparado, y el ocular, que es donde apoyamos nosotros el ojo humano. Aquí estamos. Microscopio óptico, condensador, objetivo y ocular. Parte óptica, parte mecánica, cabezal, brazo, sistema de revólver, platina, foco, tornillo macrométrico y la base del microscopio. Acá estamos, ¿eh? Otra vez lo miramos para poder interpretarlo. Acá donde dice tornillo micrométrico debe decir tornillo macrométrico.
Atención con esto, que puede llevarlos a un error. Bien. Entonces, ¿cómo se conforma el microscopio óptico por una parte mecánica y una parte óptica? Estos son los elementos que constituyen cada una de estas porciones. Bien, ¿qué es el poder de resolución del microscopio óptico? Es la capacidad del microscopio de discriminar los detalles del objeto. Detalles del objeto. Poder de resolución del microscopio óptico. Y el límite de resolución es la mínima distancia que debe de existir entre dos puntos para que estos se vean como tal. O sea, se vean dos puntos. Cuando ya no se distingue dos puntos y se distingue un solo punto, significa que ya pasamos ese límite de la resolución. Aquí tenemos, habitualmente el microscopio óptico es en general de 0,2 micrones. Acá aparece otro dato, que son las unidades de medidas, micrón, nanómetro. Fíjense, límite de resolución del microscopio óptico, 0,2 micrones, límite de resolución del microscopio electrónico, 0,2 nanómetros. ¿Qué es el micrón? Es la milésima parte de un milímetro. El micrón es la milésima parte de un milímetro. Y el nanómetro, utilizado en la microscopía electrónica, es la milésima parte, es decir, un milímetro dividido 1000 veces es un micrón. Un micrón dividido 1000 veces, nuevamente, es un nanómetro. Recordemos, ojo humano, milímetros, microscopio óptico, micrones, microscopio electrónico, nanómetros. Aquí hay algunas fotografías del equipamiento. Estos son equipos muy caros que se utilizan no solamente en la biología, sino se utiliza para estudiar los diferentes materiales de toda índole. Justamente el microscopio es un gran aporte para el desarrollo de tecnologías en todos los campos. Hay una parte que es netamente biológica y una parte que habla de los materiales. Cuando ustedes tengan la posibilidad, si alguna vez van a un evento, a un congreso, van a ver que está dividido en materiales, que estudia el petróleo, estudia todo. Y por otro lado, la biología, que se llama ciencias de la vida, y estudia la parte de medicina, de odontología y toda la parte biológica. Esto es el microscopio electrónico. El microscopio de fuerza atómica, que se puede utilizar, pero ya no tanto en la parte biológica. Se utiliza, pero no con tanta asiduidad. Son elementos más caros, son microscopios muy caros, valen muchos millones de dólares, y claro, sirve para amplificar muchísimas más las interpretaciones, las observaciones, ¿no? El de fuerza atómica, entonces. El microanálisis por dispersión de energía de rayos X, es un elemento que se hace con una sonda, que se puede estudiar justamente cómo está compuesto, cuáles son los elementos que tiene una estructura y en qué cantidad se encuentran. Es muy útil para todo lo que es la investigación, ¿verdad? Y un dato no menor que podemos aportar sería que el microscopio óptico aumenta hasta 1500 veces los elementos, el microscopio de barrido de transmisión aumenta hasta 500.000 veces el microscopio electrónico de barrido y hasta 1.000.000 de veces el microscopio electrónico de transmisión. ¿Cómo actúa el microscopio electrónico de barrido? Actúa mediante un ánodo y un cátodo, se forma un haz de electrones, y en vez de formarse la imagen en la retina, la imagen se va a formar justamente, es captada por una pantalla, por un televisor,
y allí en el televisor ustedes van a poder hacer la observación. Es un choque de ánodos y cátodos, y barren la superficie previamente metalizada de un elemento para poder hacer la observación en el microscopio. Bueno, hemos aportado algunos elementos, evidentemente hay mucho más para leer, los invito a hacer una lectura pormenorizada. Fue una breve charla, hemos compartido algunos conceptos y espero que haya sido de su interés, y la próxima clase nos encontraremos ya con el tejido epitelial. Muchísimas gracias por su atención y nos reencontramos en la próxima clase.